When did you come to the decision that you were okay with suing the government? How far back do you want to go? Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Les quiero compartir la película que se está por estrenar este 28 de julio. Es la película La Iglesia es Esencial, de la iglesia del pastor John MacArthur. Esto tiene que ver con la pandemia del 2020, donde MacArthur decidió junto con su iglesia obedecer a Dios y a su palabra y seguir reuniéndose como manda las escrituras. Así que quiero hablar de esto un momento. Dice aquí, este es el sitio web, dice: cuando los gobiernos usan edictos de la ley emergencia COVID para restringir la reunión y el culto de la iglesia, 3 pastores que enfrentan el riesgo de encarcelamiento, multas ilimitadas y sus propias iglesias divididas toman una posición valiente y se reabren frente a un mundo que ha elegido cumplir. Esto tiene que ver también con estos pastores de Canadá. Son 2 pastores que fueron encarcelados por el gobierno de Canadá, que arrestaron a estos 2 pastores por simplemente cumplir con lo que dice la escritura, la sola escritura, el mandato de Dios de reunirse como iglesia local. Y lo mismo ocurrió con el propio pastor John MacArthur, que casi fue a prisión por simplemente someterse a la cabeza de la iglesia que es Cristo. Continúa y dice: La Iglesia es Esencial es un largometraje documental que explora la lucha entre la iglesia y el gobierno a lo largo de la historia. Esta historia nos lleva a varios países y descubre a aquellos que han sacrificado sus vidas por lo que creen. Viaje con nosotros mientras redescubrimos por qué la iglesia es esencial y cómo demostramos que nuestra posición sigue siendo verdadera desde una perspectiva científica, legal y, lo que es más importante, bíblica. Así que tenemos que siempre repetir lo mismo, y lo hago siempre. Nunca se olvide que hay un antes y un después del 2020, de la pandemia 2020. También se lo ha etiquetado como la plandemia. Entonces, MacArthur, como conocido a nivel mundial, también estos pastores de Canadá y también muchísimos pastores a nivel mundial que decidieron, nunca cerraron la iglesia, siempre mantuvieron abierta. En el caso de MacArthur se hizo conocido porque es un pastor famoso a nivel mundial. Incluso es más complicado todavía, porque así y todo MacArthur y su iglesia decidieron en su momento obedecer a Dios y a su palabra y siguieron reuniéndose. Entonces MacArthur, como estos 2 pastores de Canadá, como James Scott y otro más, fueron pastores valientes, demostraron ser pastores verdaderos, que no se acobardaron, demostraron ser pastores que verdaderamente Dios ha llamado a estas personas para pastorear la iglesia. Entonces, muchos pastores en su momento, en el 2020 y 2021, salieron a criticar al pastor John MacArthur, y no hay que olvidarse de eso, porque resulta que esos pastores que criticaron a MacArthur y a su iglesia son pastores que se acobardaron, que doblaron sus rodillas ante los Baales, ante el gobierno que estaba atacando
la iglesia de Cristo. Entonces fueron pastores que se escondieron en sus casas, se escondieron detrás de una computadora, se trasladaron a la iglesia virtual como es ahora hoy día. Incluso estos pastores hasta el día de hoy siguen, y no sabemos si abrieron la iglesia o no, suponemos que sí, pero durante 2020, 2021 estuvieron cerrados, se escondieron, abandonaron sus iglesias, como es el caso del pastor virtual Manuel Vaz, que en su momento criticó al pastor MacArthur porque simplemente MacArthur estaba obedeciendo la palabra de Dios. Fíjese la contradicción. Pero Manuel Vaz es un caso, por ejemplo, de estos nuevos pastores virtuales, como es el caso de Will Graham. Will Graham como Manuel Vaz son los nuevos pastores virtuales que están pastoreando una iglesia de personas que no se congregan, que no pertenecen a ninguna iglesia local. Entonces, es fácil decir que uno es pastor mientras está detrás de una computadora, detrás de una cámara. Así cualquiera es pastor. La prueba de fuego es como lo que fue en la pandemia 2020. Ahí es donde nos damos cuenta quiénes son los verdaderos hombres que han sido llamados por Dios directamente para pastorear la iglesia. En su momento Manuel Vaz, como fue en el caso de Will Graham, aunque Will Graham un poco más estratégico, no quiso meterse mucho, pero el punto es que estas personas que tienen muchos seguidores, y esos seguidores la mayoría no se está congregando, no pertenecen a una iglesia local, es por eso que va a ser raro que Manuel Vaz como Will Graham y otros le digan a sus seguidores: congréguense, pertenezcan a una iglesia local, porque ahí es donde se le va a terminar a estas personas el por qué ellos están más en internet que pastoreando supuestamente su iglesia local. Es que la crítica que se le hace a Manuel Vaz y a Will Graham es en qué momento ellos supuestamente como pastores preparan su sermón, en qué momento salen ellos a evangelizar con su iglesia local, en qué momento oran, hay reunión de oración. Entonces son preguntas válidas, porque lastimosamente Manuel Vaz como Will Graham y otros que son parecidos a ellos son personas que no están dando evidencia de ser pastores verdaderos, porque lo que están haciendo, ese no es el llamado bíblicamente hablando de Dios para hombres que han sido llamados por Dios para pastorear la grey. Ellos están su vida se están conduciendo como simples youtubers. Es por eso que muchos llaman a Manuel Vaz y a Will Graham como youtubers. No son falsos maestros, suponemos que no, aunque no ponemos la mano en el fuego por ellos. No son herejes como un Maldonado, un Cayo Luna, pero no sabemos qué puede pasar el día de mañana, no sabemos. Obviamente tienen doctrinas que no son bíblicas, pero no es para decir que son falsos maestros. El punto aquí es que fracasaron en el 2020, pandemia 2020, la prueba de fuego. Fracasaron pastores como Manuel Vaz, Will Graham, porque se encerraron en sus casas, abandonaron la iglesia local, y hoy están, hasta el día de hoy, están en internet, no se mueven de allí. Así que están dando evidencia de que cualquiera se pregunte: ¿son pastores verdaderos o no? Estamos en un tiempo de apostasía donde hay que discernir quién está del otro lado, porque dan evidencia de que no sabemos, después de todo no sabemos quiénes son. También está el caso de Miguel Núñez. Miguel Núñez fue alguien que
apoyó la agenda del 2020, de la pandemia 2020. Miguel Núñez, que también es médico y pastor, o sea, es como que sirve a dos señores. Pero a mí realmente me puso triste en su momento que incluso hasta el día de hoy que un pastor como Miguel Núñez apoye la agenda esta de 2020, incluso hasta el día de hoy sigue apoyando. Incluso Miguel Núñez insistió en que su congregación reciba supuestamente la cura o el tratamiento o lo que sea. Entonces, lastimosamente es un pastor que demostró también en el 2020 hacia acá que no fue un pastor fiel, no fue un pastor que exaltó la palabra de Dios frente a una situación de ¿cómo se dice?, de salud física. Le importó más la salud física que la salud espiritual de los cristianos, por ejemplo, de su propia congregación. Entonces, tanto Miguel Núñez, en especial Miguel Núñez, que apoyó la Agenda 2020, incluso la Agenda 2030. Si apoyó la 2020, apoya la 2030, la Agenda 2030. Entonces, Miguel Núñez es un pastor que dejé de escuchar porque dio evidencia de apoyar la Agenda 2020 que ocurrió. Entonces, MacArthur, todo lo contrario a estos pastores, todo lo contrario, exaltó la palabra de Dios, se sometió a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. MacArthur se opuso totalmente a esa Agenda 2020, se opuso totalmente. Puede ver cada video aquí en mi canal, porque fui uno de los únicos canales que en su momento apoyó la decisión de MacArthur de seguir reuniéndose en su momento como iglesia, como manda la escritura, reunirse como iglesia. Fue así en su momento, en aquel tiempo, en la iglesia primitiva. Fue así, hubo persecución y la iglesia siguió reuniéndose. Entonces MacArthur dio evidencia de ser un pastor verdadero, así también como esos pastores de Canadá. Entonces aquí hay una línea de tiempo que quiero que veamos un momento. Dice: línea de tiempo 2020, 12 de marzo, por precaución y deferencia a los funcionarios del gobierno, Grace Church decide dejar de reunirse temporalmente para los servicios en persona, es decir, congregarse presencialmente. Luego, 7 de junio 2020, disturbios en todo el país durante los disturbios de George Floyd. Los miembros comienzan a regresar para asistir a los servicios de adoración de la iglesia Grace por su propia voluntad. Entonces aquí hubo algo allí en el estado de California, en Estados Unidos, donde hubo una contradicción, donde se empezó a destapar un poco lo que había detrás. Entonces dice que el 7 de junio los miembros de Grace comienzan a regresar para asistir a los servicios de adoración de la iglesia Grace por su propia voluntad. Así que vemos 12 de marzo, el 7 de junio del 2020, las ovejitas comienzan a regresar para escuchar al pastor. El 23 de julio, después de una cuidadosa deliberación, los ancianos de Grace Church están de acuerdo que la iglesia ya no puede abstenerse de reunirse. Publican la declaración oficial: Cristo, no César, es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el César, que afirma la autoridad dada por Dios a la iglesia para celebrar servicios de adoración, independientemente de las opiniones o directivas del gobierno. Cristo, y aquí tenemos, Cristo es
la única cabeza verdadera de su iglesia y tenemos la intención de honrar esa verdad vital en todas nuestras reuniones. Por esa razón preeminente no podemos aceptar y no nos inclinaremos ante las restricciones intrusivas que los funcionarios del gobierno ahora quieren imponer a nuestra congregación. Tenga en cuenta que las restricciones fueron igualitas a nivel mundial, iguales a nivel mundial. Nadie puede decir aquí, no, en España no fueron las restricciones así, en Argentina o en Chile, México o lo que sea. Las restricciones fueron iguales a nivel mundial. Y el punto es que muchos pastores se acobardaron, decidieron no obedecer la palabra de Dios. Ahí es donde cae las caretas de muchos pastores que decían ser de sana doctrina, porque antes del 2020 exaltaban la palabra de Dios, decían que eran los nuevos reformadores de la sola escritura, y 2020 en adelante fracasaron, no pasaron la prueba de fuego. Entonces, punto, no hay un punto y aparte desde el 2020 en adelante. Incluso nunca se arrepintieron, nunca salieron a decir sí, nos equivocamos. En la pandemia 2020 hubiésemos seguido reuniéndonos como manda la escritura, de congregarnos físicamente, presencialmente, como siempre sucedió con la Iglesia de Cristo. Entonces, ahí usted ve cómo los nuevos pastores modernos, virtuales, no son lo que dicen ser, lo que dicen ser, y es como una actuación. Están actuando, están jugando a ser pastores cuando no lo son. La pregunta es, ¿son verdaderos pastores o no? Entonces, 12 de agosto 2020, aunque se permite las protestas y los disturbios transcurren sin obstáculos, el Condado de Los Ángeles ignora la protección de la Constitución del libre ejercicio de la religión y buscan evitar que la Iglesia Grace se reúna. Grace Church demanda al gobernador Newsom, y eso está todo aquí en mi canal. Puede buscar desde el principio de mi canal, puede buscar todas estas noticias. Entonces demandan al gobernador Newsom, al condado de Los Ángeles y a las ciudades de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles contrademanda a la iglesia del pastor MacArthur. 10 de septiembre, las cosas toman un giro sombrío, cuando un juez emite una orden que prohíbe a Grace Church celebrar servicios en personas en interiores. 13 de septiembre, Grace Community Church continúa reuniéndose y celebra un servicio matutino lleno. You people are out of control. Wow, thank you. Are you happy to be at church? Before we begin, the question has come up a number of times about why Grace Church does not just comply with the orders that have been laid down for churches. And I thought it might be helpful to give you the list of things that are required of us as a church,
so that you understand how utterly impossible that would be. Here are the basic orders. No indoor meetings at all. Pre-registration of every person who comes onto church property. People only allowed on church property for scheduled events. Every person who comes on the property is to be screened and have their temperature taken at the entry. We all must maintain 6 feet of social distance at all times everywhere, including the parking lot and the restrooms. Every other parking space must be left vacant. Marked pathways to maintain social distance, keeping people apart, monitored by staff monitors. Everyone always wearing a mask. Restroom monitors to control 6 feet social distancing at restrooms. Tape on the ground marking distance. Signs indicating these mandates, and also full exposure on social media. Restrooms are to be used during the service to minimize the rush. That would be interesting. No hymn books, no communion, no offering containers, no pew Bibles, no singing, no hugging, no shaking hands. Disposable seat covers changed between services. And the services have to be shortened. That's not a problem to me, right? And based upon the separation, we could only meet in the tent with a maximum of 350 to 400 people. You can see that these are the requirements that would completely shut the church down. Anybody who comes in contact with someone outside their family for more than 15 minutes must self-quarantine for 2 weeks. Obviously, this is not constitutional, but more importantly, it goes against the will of the Lord of the church. He calls us to gather. Amen? So look at the person next to you and say, I don't know who you are, but I'm so glad I'm sitting next to you. Estaba lleno esa iglesia, esa congregación de MacArthur estaba repleta, desafiando la orden judicial. 13 de septiembre, 24 de septiembre, un juez dictamina que no declarará a Grace Church en desacato por violar la orden de salud estatal sin más decisiones sobre la constitucionalidad de la orden. 24 de septiembre, 13 de noviembre, el juez fija la fecha del juicio para el 15 de enero del 2021 para considerar la constitucionalidad de las restricciones impuestas a Grace Church. 2021, 5 de febrero de 2021, la Corte Suprema levanta la prohibición inconstitucional de California sobre los servicios religiosos en interiores, es decir, dentro, espacio interno. Entonces, 31 de agosto de 2021, se aprueba un acuerdo de solución final, lo que significa el final de la batalla legal entre Grace Community Church y el condado. Entre el 27 de mayo y el 1 de julio, nuestros abogados aseguran 2 victorias legales significativas para otros clientes en California contra el gobernador Newsom. El Estado acepta nunca más imponer restricciones discriminatorias a las casas de culto en California y pagar una multa, incluso
tuvo que pagar el gobierno a la iglesia. Aquí vemos millones en honorarios legales. 2022. Los últimos 2 años fueron una temporada de refinamiento para la iglesia en su convicción de reunirse, y estamos agradecidos de que en este tiempo Dios haya continuado construyendo y unificando su iglesia. A la luz de esta victoria monumental, Grace Producciones ha estado trabajando en un documental que celebra la fidelidad de Dios a nuestra iglesia en los últimos años. John MacArthur dice: sinopsis documental. Restricciones de COVID-19 obligan a Grace Community Church a cerrar sus puertas indefinidamente. La congregación con sede en Los Ángeles adopta una postura valiente y demanda al gobierno. Este largometraje documental explora la determinación inquebrantable de la iglesia de ejercer sus derechos constitucionales y su autoridad eclesiástica para servir a su asamblea a través de la fe y el compañerismo en medio de las restricciones gubernamentales y los cierres globales. Así que gloria a Dios por la valentía del pastor MacArthur y los otros pastores de Canadá y todos aquellos pastores a nivel mundial que fueron valientes, que demostraron ser verdaderos pastores, que dieron la vida por sus ovejas y exaltaron la palabra de Dios por encima del hombre que quiso imponer. El César quiso imponer su autoridad frente a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el gobierno, no el César. Así que esta película, La Iglesia es Esencial, se estrena ahora, el 28 de julio, la semana que viene. Así que gloria a Dios por esta película. Vamos a ver si podemos compartir en español esta película. Lo puede ver por parte, vamos a decir, aquí en mi canal desde el 2020 en adelante. Me estoy olvidando, el otro pastor que criticó también a MacArthur fue el mexicano Chuy Olivares, que salió también en su momento a criticar a MacArthur, queriendo enseñar supuestamente Romanos capítulo 13, y tengo en mi canal una exposición bíblica de MacArthur exponiendo bíblicamente Romanos capítulo 13, cómo debemos aplicar Romanos 13 en ocasiones como esta que ocurrió en 2020. Así que saludos, bendiciones. Busque esos videos de la guerra entre Cristo y el gobierno en aquel tiempo en 2020. Gloria a Dios por la valentía del pastor John MacArthur y todos los pastores como MacArthur que no se acobardaron en 2020 en adelante. Siguieron con valentía, porque tienen el Espíritu Santo, que no es que, como dice la palabra, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía, de coraje. Así que esto le quería compartir por ahora. Bendiciones, saludos y comente, dele me gusta a este video.